todos, pobres mortales, además de trabajar para mí, podéis alabarme como Dios Todopoderoso. Amén, Señor. La inspección tributaria, artículo 141 LGT, de la Ley General Tributaria. Y entonces dijo el Mesías: Oíme, autónomos. Llegó la declaración trimestral y vuestras almas son mías. Capítulo 14, versículo 5 del Apocalipsis tributario. Chorradas aparte, vamos al lío. La inspección tributaria, art. 141 LGT, consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a la investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. b. La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios. c. La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta ley. d. La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de esta ley. La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales. F. La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. G. La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de comprobación e investigación. H. La realización de actuaciones de comprobación limitada, conforme a lo establecido en los artículos 136 a 140 de esta ley. I. El asesoramiento e informe a órganos de la Administración Pública. J. La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica y, en defecto de regulación expresa, por las normas de este capítulo con exclusión del artículo 149. K. Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las autoridades competentes. Facultades de la inspección. Art. 142 LGT. 1. Examen de documentación, artículo 142.1 LGT y 171.1 Orgat. El análisis de la documentación del obligado tributario es uno de los instrumentos básicos de que dispone la inspección en el desarrollo de las actuaciones inspectoras. Para el ejercicio de esta facultad, primero se ha de establecer la obligatoriedad tanto de conservar, como de aportar dicha documentación a la Administración, cuando ésta lo requiera. Dicha obligatoriedad viene establecida en el art. 29 LGT. Inicio de oficio mediante comunicación, artículo 177.1 Orgat notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale y tenga a disposición de los órganos de inspección o aporte la documentación y demás elementos que se estimen necesarios. Inicio de oficio mediante personación, artículo 177.2 Orgat cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones. El procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares. Inicio a petición del obligado tributario, art. 149 LGT y 179 Ergat. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso. La solicitud deberá efectuarse en un plazo de 15 días a contar desde la notificación del inicio de las actuaciones de carácter parcial. La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de 6 meses desde la solicitud, si bien, en caso de incumplir el plazo se entiende que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general.
El órgano competente para liquidar deberá determinar si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento. Información a los obligados en el inicio de los derechos y obligaciones, artículo 147.2 LGT. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. Alcance y extensión de las actuaciones inspectoras, art. 148 LGT y 178 ORGAT. La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán hacerse constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación. Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el órgano competente podrá acordar de forma motivada: a. La modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio o excluir alguna obligación tributaria o periodo de los señalados en dicha comunicación. b. La ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados. Asimismo, se podrá acordar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria que esté siendo objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial. Efectos del inicio del procedimiento inspector. a. Interrupción del plazo legal de la prescripción para liquidar e imponer sanciones, art. 68.1a y 189.3a, LGT. b. Las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la LGT, artículo 87.5 ORGAT. c. Los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique. En este caso, no se devengan intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente al del ingreso, artículo 87.5 ORGAT. d. Las contestaciones a consultas tributarias planteadas respecto a cuestiones relacionadas con el procedimiento ya iniciado no vincularán a la Administración, art. 89.2 LGT. e. Inicio del cómputo del plazo máximo del procedimiento inspector, art. 150 LGT. Plazo de las actuaciones, art. 150 de la LGT. El plazo de duración de las actuaciones inspectoras será de 18 meses, a contar desde la fecha en que se notifique el acuerdo de inicio al obligado tributario hasta la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto de la liquidación resultante de las actuaciones. A tal efecto, y al objeto de entender cumplida la obligación de notificar, se entenderá cumplido este requisito cuando se acredite que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. El plazo será de 27 meses en los siguientes casos. Cuando la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas, 5.700.000 euros. Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora. Extensión del plazo, artículo 150.5 LGT. Los plazos anteriores se ampliarán en 3 o 6 meses cuando ocurra que 1. Durante el desarrollo del procedimiento inspector, el obligado tributario manifieste que no tiene la información o documentación solicitada, manifieste que no la va a aportar o no la aporte íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento. Segunda. Y aporte posteriormente la información o documentación solicitada. El plazo máximo de duración del procedimiento inspector se ampliará por un periodo de 3 meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al menos 9 meses desde su inicio. No obstante, la extensión será de 6 meses cuando la aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias. Asimismo, el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se extenderá por un periodo de 6 meses cuando, tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias. Suspensión del procedimiento inspector, artículo 150.3 LGT. El procedimiento se puede suspender en los supuestos que a continuación se indican. Una vez cese la causa tasada que lo ha originado,
el procedimiento continuará por el plazo que reste. A. Remisión del ESPTE al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar liquidación. B. Comunicación de un órgano jurisdiccional ordenando suspensión del procedimiento inspector. C. Planteamiento por la admon tributaria actuante de un conflicto ante las juntas arbitrales previstas en la normativa relativa a las CCAA. D. Notificación al interesado de remisión del ESPTE de conflicto al comisión consultiva. E. Intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de la liquidación o del acuerdo que ordena completar las actuaciones, en los supuestos de firma de acta de conformidad. F. Fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones. Suspensión de las actuaciones a petición del obligado tributario por tiempo máximo de 60 días, artículo 150.4 LGT y 184 ORGAT. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia, uno o varios periodos, de un mínimo de 7 días, en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo. La solicitud de suspensión debe efectuarse con anterioridad a los 7 días naturales previos al inicio del periodo al que se refiere la solicitud. El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se efectúa en el plazo indicado en el párrafo anterior, si no concurren circunstancias que lo justifiquen o si se puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones. La notificación expresa de la concesión antes de que se inicie el periodo solicitado podrá establecer un plazo distinto al solicitado por el obligado tributario. Efectos del incumplimiento del plazo de duración del procedimiento, artículo 150.6 de la LGT. A. No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas. Se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo de duración. B. Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación realizada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de la LGT. C. El incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento. Lugar de las actuaciones inspectoras, art. 151 y 174 ORGAT de la LGT. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la inspección. A. En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina. B. En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. C. En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria. D. En las oficinas de la Administración Tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. Lugar del análisis de la documentación, artículo 174.2 GAT deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de contabilidad o documentos, con las siguientes excepciones. A. Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas de la Administración Tributaria o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde. B. Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros y documentos, podrán examinarse en las oficinas de la Administración Tributaria. C. Cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por estas, se podrá requerir su presentación en las oficinas de la Administración Tributaria para su examen, en los mismos términos el artículo 151.4 LGT. D. Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarrollo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas de la Administración Tributaria correspondiente de los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias consignados en las declaraciones tributarias. Horario de las actuaciones inspectoras, art. 152 y 182 GAT de la LGT. Si se desarrollan en las oficinas públicas,
se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada laboral. Podrán efectuarse fuera de dicho horario cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario. Si se desarrollan en los locales del obligado tributario, se respetará la jornada laboral de oficina o de actividad. Podrá efectuarse fuera de dicho horario cuando medie el consentimiento de obligado tributario o cuando, sin el consentimiento del obligado tributario, se considere necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de pruebas o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspección se efectúen con una especial celeridad. En estos casos se requiere previa autorización del delegado o del director del departamento. Desarrollo de las actuaciones inspectoras, art. 180 RGAT. En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o para declararla correcta. La dirección de las actuaciones inspectoras corresponde a los órganos de inspección. Los funcionarios que tramiten el procedimiento decidirán el lugar, día y hora en que dichas actuaciones deban realizarse. Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas de la Administración Tributaria o en cualquier otro de los lugares a que se refiere el artículo 151 LGT. Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, se deberá prestar la debida colaboración y proporcionar el lugar y los medios auxiliares necesarios para el ejercicio de las funciones inspectoras. Al término de las actuaciones de cada día que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, el personal inspector que esté desarrollando las actuaciones podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación, que podrá tener lugar el día hábil siguiente. No obstante, los requerimientos de comparecencia en las oficinas de la Administración Tributaria no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un plazo mínimo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento. Trámite de audiencia, art. 183 GAT. Cuando el órgano de inspección considere que se han obtenido los datos y las pruebas necesarios para fundamentar la propuesta de regularización o para considerar correcta la situación tributaria del obligado, se notificará el inicio del trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de disconformidad, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 96. En la misma notificación de apertura del trámite de audiencia podrá fijarse el lugar, fecha y hora para la formalización de las actas. El trámite de audiencia previo a las actas es obligatorio para el caso de actas de conformidad, artículo 156.1 LGT, y disconformidad, artículo 157.1 LGT. En el caso de firma de actas con acuerdo, no hay trámite de audiencia. Terminación del procedimiento inspector. Actas de inspección y liquidación. Concluido, en su caso el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones en las actas de inspección, las cuales constituyen las propuestas de regularización elaboradas por el actuario. Actas con acuerdo, art. 155 LGT y 186 GAT. Supuestos en los que es posible suscribir actas con acuerdo, artículo 155.1 LGT. A. Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. B. Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto. C. Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta. Tramitación de las actas con acuerdo, artículo 155.3 y 186 GAT. 1. Si la inspección entiende que puede proceder acta con acuerdo, se lo pone en conocimiento al obligado tributario. 2. El obligado tributario formula una propuesta para llegar a ese acuerdo. 3. El órgano inspector, con carácter previo o simultáneo a la suscripción del acta, debe obtener autorización expresa del inspector jefe. 4. Antes de firmar el acta, el obligado tributario debe constituir un depósito o garantía, aval o seguro de caución, que cubra el total de la deuda y la sanción en el primer caso, y la deuda, sanción y un 20% adicional de ambas cantidades, en el segundo caso. 5. Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción,
en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos 10 días, contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo. Art. 29.2d, LGT, obligación de llevar y conservar libros de contabilidad y registros. Art. 29.2e, LGT, obligación de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos y conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con sus obligaciones tributarias. Art. 29.2f, LGT, obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido. Artículo 142.1 LGT. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba de facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias. Artículo 142.1 LGT y 171 Orgat, facultan a la inspección para examinar y comprobar toda documentación con trascendencia tributaria, declaraciones, autoliquidaciones, contabilidad, libros registro, facturas, justificantes de las operaciones, etc. Art. 151 LGT y 174 Orgat, regulan el lugar de las actuaciones inspectoras, determinando dónde se puede examinar la documentación. 2. Entrada y reconocimiento de fincas. Artículo 142.2 LGT y 172 GAT. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de inspección de los tributos podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos. La inspección podrá personarse, sin previa comunicación en las empresas, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario, entendiéndose las actuaciones con este o con el encargado o responsable de los locales, artículo 151.2 LGT. Locales de la empresa, artículo 142.2 LGT y 172.2 GAT. Si la persona bajo cuya custodia se encontrara en los lugares mencionados se opusiera a la entrada de la inspección, se precisará autorización del delegado. Domicilio constitucionalmente protegido, artículo 142.2 LGT y 172.3 GAT, domicilio personas físicas, centro de dirección de personas jurídicas. Cuando se cuenta con el consentimiento del obligado, se requerirá el consentimiento expreso del obligado y se documentará en diligencia. Cuando no se cuente con el consentimiento, será necesaria la autorización del juzgado de lo contencioso administrativo. 3. Colaboración de los obligados tributarios. Artículo 142.3 LGT y 173 GAT. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones. El obligado tributario o su representante deberán hallarse presentes en las actuaciones inspectoras cuando a juicio de la inspección sea preciso para la adecuada práctica de aquellas. Excepcionalmente, y de forma motivada, la inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija. Cuando la inspección se persone sin previa comunicación y no se encontrara ni el obligado tributario ni su representante, deberá atender a la inspección la persona que se encontrara encargada de los locales, artículo 173.2 GAT. En los puertos, estaciones de ferrocarril y de los demás transportes terrestres, en los aeropuertos o en los mercados centrales, mataderos, lonjas y lugares de naturaleza análoga, se permitirá libremente la entrada del personal inspector a sus estaciones, muelles,
oficinas y demás instalaciones para la toma de datos de facturaciones, entradas y salidas u otros similares, y se podrá requerir a los empleados para que ratifiquen los datos y antecedentes tomados. Además, el personal inspector está facultado para a. Recabar información de los trabajadores o empleados sobre cuestiones relativas a las actividades en que participen. b. Realizar mediciones o tomar muestras, así como obtener fotografías, croquis o planos. Estas operaciones podrán ser realizadas por el personal inspector en los términos del artículo 169. c. Recabar el dictamen de peritos. A tal fin, en los órganos con funciones de inspección podrá prestar sus servicios el personal facultativo. d. Exigir la exhibición de objetos determinantes de la exacción de un tributo. e. Verificar los sistemas de control interno de la empresa, cuando pueda facilitar la comprobación de la situación tributaria del obligado. f. Verificar y analizar los sistemas y equipos informáticos mediante los que se lleve a cabo, total o parcialmente, la gestión de la actividad económica. 4. Consideración como agentes de la autoridad. Artículo 142.4 LGT y Art. 60 ERGAT. La inspección de los tributos en el ejercicio de sus funciones tiene la consideración de agentes de la autoridad. Las autoridades públicas deberán prestar la protección y el auxilio necesario para el ejercicio de sus funciones. Los funcionarios de la inspección deberán acreditar su condición, si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas. Cada administración tributaria proveerá al personal a su servicio del correspondiente documento acreditativo de su condición en el desempeño de sus funciones. 5. Adopción de medidas cautelares. Art. 146 LGT y 181 ORGAT. Debidamente motivadas para impedir que desaparezcan, se destruyan o alteren pruebas. Deben ser proporcionadas y limitadas temporalmente a los fines indicados. Deben ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días. Podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate. Para la adopción de las mismas se podrá recabar el auxilio y colaboración que se consideren precisos de las autoridades competentes y sus agentes. Deben documentarse mediante diligencia. Una vez adoptadas, el obligado tributario dispone de un plazo improrrogable de 5 días, contados a partir del siguiente al de la notificación para formular alegaciones. El inspector jefe deberá ratificar, modificar o levantar la medida adoptada mediante acuerdo motivado en el plazo de 15 días desde su adopción. Este acuerdo no puede ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa. Cuando la inspección se persone sin previa comunicación en los locales del obligado tributario, se podrán adoptar las medidas cautelares que se entiendan oportunas, artículo 173.2 GAT. Igualmente, cuando se revoque el consentimiento por parte del obligado tributario para que los funcionarios de la inspección permanezcan en los lugares en los que se estén desarrollando las actuaciones, estos podrán adoptar medidas cautelares antes de la finalización de dichas actuaciones, artículo 172.5 ORGAT. Documentación de las actuaciones inspectoras. Las normas comunes sobre las actuaciones y procedimientos de gestión establecen que las actuaciones tributarias se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y otros documentos, artículo 99.7 LGT. Por su parte, el artículo 143.1 LGT establece que las actuaciones de la inspección se documentarán en comunicaciones, diligencias, informes y actas. Las actas son documentos propios de la inspección donde se recogen el resultado de las actuaciones inspectoras y se realiza una propuesta de regularización. Concepto: artículo 99.7 LGT son los documentos públicos que se extienden para hacer constar hechos, así como las manifestaciones del obligado tributario o persona con la que se entiendan las actuaciones. Las diligencias no podrán contener propuestas de liquidaciones tributarias. Valor probatorio: art. 107 LGT son documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Los hechos contenidos en las diligencias y aceptados por el obligado tributario objeto del procedimiento, así como sus manifestaciones, se presumen ciertos y solo podrán rectificarse por estos mediante prueba de que incurrieron en error de hecho. Contenido: art. 98 ORGAT. A. Contenido necesario. A.
lugar y fecha de su expedición. B. Nombre y apellidos y firma de la persona al servicio de la Administración tributaria interviniente. C. Nombre y apellidos y número de identificación fiscal y firma de la persona con la que, en su caso, se entiendan las actuaciones, así como el carácter o representación con el que interviene. D. Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal del obligado tributario al que se refieren las actuaciones. E. Procedimiento o actuación en cuyo curso se expide. F. Hechos y circunstancias que se hagan constar. G. Las alegaciones o manifestaciones con relevancia tributaria realizadas, en su caso, por el obligado tributario, entre las que deberá figurar la conformidad o no con los hechos y circunstancias que se hacen constar. B. Otro contenido que puede incorporar la diligencia. A. La iniciación de la actuación o procedimiento y las comunicaciones y requerimientos que se efectúen a los obligados tributarios. B. Los resultados de las actuaciones de obtención de información. C. La adopción de medidas cautelares en el curso del procedimiento y la descripción de estas. D. Los hechos resultantes de la comprobación de las obligaciones. E. La representación otorgada mediante declaración en comparecencia personal del obligado tributario ante el órgano administrativo competente. C. En las diligencias podrán hacerse constar los hechos y circunstancias determinantes de la iniciación de otro procedimiento o que deban ser incorporados en otro ya iniciado. Las comunicaciones podrán incorporarse al contenido de las diligencias que se extiendan, artículo 99.7 LGT. Tramitación, art. 99 RGAT. Sin modelo preestablecido. 2 ejemplares que han de ser firmados por los funcionarios y por la persona con quien se entiendan las actuaciones, si se niega hace constar en la propia diligencia. Se entrega copia. Si se niega a recibirla se hace constar y se da por rechazada en los términos del artículo 111 LGT. En el caso de diligencias que se suscriban mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de los datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados. Cuando la naturaleza de las actuaciones cuyo resultado se refleje en una diligencia no requiera la presencia de persona alguna para su realización, la diligencia será firmada por el personal al servicio de la Administración que realice la actuación, y de la misma se remitirá un ejemplar al obligado tributario o se le pondrá de manifiesto en el correspondiente trámite de audiencia o de alegaciones. Actas de inspección. Art. 143 LGT. Documentación de las actuaciones de la inspección, comunicaciones, diligencias, informes y actas, definición. Art. 144 LGT. Acta es documento público y su valor probatorio. Art. 153 LGT. Contenido de las actas. Art. 154 LGT. Clases de actas, con acuerdo, de conformidad y de disconformidad. Art. 155 LGT. Actas con acuerdo, supuestos, contenido, requisitos, tramitación e impugnabilidad. Art. 156 LGT. Actas de conformidad, tramitación. Art. 157 LGT. Actas de disconformidad, tramitación. Art. 176 RGAT. Contenido adicional al indicado en el 143 LGT. Art. 185 RGAT. Formalización de las actas, firma de las mismas. Art. 186 RGAT. Tramitación de las actas con acuerdo. Art. 187 RGAT. Tramitación de las actas de conformidad. Art. 188 RGAT. Tramitación de las actas de disconformidad. Concepto, artículo 143.2 LGT son los documentos públicos que extiende la inspección de los tributos con el fin de recoger el resultado de las actuaciones inspectoras de comprobación e investigación, proponiendo la regularización que estime procedente de la situación tributaria del obligado o declarando correcta la misma. Valor probatorio, art. 144 LGT tienen naturaleza de documentos públicos y hacen prueba de los hechos que motiven su formalización, salvo que se acredite lo contrario. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y solo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho. Contenido, art. 153 LGT y 176 RGAT. A. Contenido indicado en la LGT, art. 153 LGT. A. El lugar y fecha de su formalización. B.
el nombre y apellidos o razón social completa, el número de identificación fiscal y el domicilio fiscal del obligado tributario, así como el nombre, apellidos y número de identificación fiscal de la persona con la que se entienden las actuaciones y el carácter o representación con que interviene en las mismas. C. Los elementos esenciales del hecho imponible o presupuesto de hecho de la obligación tributaria y de su atribución al obligado tributario, así como los fundamentos de derecho en que se base la regularización. D. En su caso, la regularización de la situación tributaria del obligado y la propuesta de liquidación que proceda. E. La conformidad o disconformidad del obligado tributario con la regularización y con la propuesta de liquidación. F. Los trámites del procedimiento posteriores al acta y, cuando ésta sea con acuerdo o de conformidad, los recursos que procedan contra el acto de liquidación derivado del acta, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. G. La existencia o inexistencia, en opinión del actuario, de indicios de la comisión de infracciones tributarias. H. Las demás que se establezcan reglamentariamente. B. Contenido adicional indicado en RGAT, art. 176 RGAT. A. Nombre y apellidos de los funcionarios que las suscriban. B. La fecha de inicio de las actuaciones, el plazo del procedimiento y las circunstancias que afectan a su cómputo de acuerdo con los apartados 3, 4 y 5 del artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. C. La presentación o no de alegaciones por el obligado tributario durante el procedimiento o en el trámite de audiencia y, en el caso de que las hubiera efectuado, la valoración jurídica de las mismas por el funcionario que suscribe el acta. No obstante, cuando se suscriba un acta de disconformidad, la valoración de las alegaciones presentadas podrá incluirse en el informe. D. El carácter provisional o definitivo de la liquidación que derive del acta. En el caso de liquidación provisional se harán constar las circunstancias que determinan dicho carácter y los elementos de la obligación tributaria a que se haya extendido la comprobación. E. En el caso de actas con acuerdo deberá hacerse constar, además de lo señalado en el artículo 155.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la fecha en que el órgano competente ha otorgado la preceptiva autorización y los datos identificativos del depósito o de la garantía constituidos por el obligado tributario. Cuando el obligado tributario esté sujeto a obligaciones contables y registrales en relación con la obligación tributaria y periodo comprobado, deberá hacerse constar en el acta la situación de los libros o registros obligatorios, con expresión, en su caso, de los defectos o anomalías que tengan trascendencia para la resolución del procedimiento o para determinar la existencia o calificación de infracciones tributarias. Extensión de las actas, 176.3 GAT. En relación con cada obligación tributaria podrá extenderse una única acta respecto de todo el ámbito temporal objeto de la comprobación a fin de que la deuda resultante se determine mediante la suma algebraica de las liquidaciones referidas a los distintos periodos comprobados. Clases de actas, art. 154 LGT. Actas de conformidad, A01. Actas de disconformidad, A02. Actas con acuerdo, A11. No obstante, no existe obligación de dictar las actas en los modelos oficiales. Formalización de las actas, art. 185 ORGAT. Son firmadas por el funcionario y por el obligado tributario. Si el obligado tributario no compareciera en el lugar y fecha señalados para su firma o si se negara a suscribirlas, serán firmadas solo por el funcionario y se hará constar la circunstancia de que se trate. Las actas podrán suscribirse mediante firma manuscrita o mediante firma electrónica. En caso de que el acta se suscriba mediante firma manuscrita, de cada acta se entregará un ejemplar al obligado tributario, que se entenderá notificada por su firma. En el caso de que el acta se suscriba mediante firma electrónica, la entrega del ejemplar se podrá sustituir por la entrega de datos necesarios para su acceso por medios electrónicos adecuados. Si el obligado tributario no hubiera comparecido, las actas deberán ser notificadas, suspendiéndose el cómputo del plazo del procedimiento inspector desde el intento de notificación del acta al obligado tributario hasta que se consiga efectuar la notificación. Si el obligado tributario compareciese y se negase a suscribir las actas, se considerará rechazada la notificación a efectos de lo previsto en el artículo 111 de dicha ley. Cuando el interesado no comparezca o se niegue a suscribir las actas, deberán formalizarse actas de disconformidad. Las actas de inspección no pueden ser objeto de recurso o reclamación económico-administrativa,
sin perjuicio de los que procedan contra las liquidaciones tributarias resultantes de aquellas. Iniciación y desarrollo del procedimiento inspector. Planes de inspección, art. 170 RGAT. Existe un plan de control tributario elaborado anualmente por la Administración, art. 116 LGT, el cual tiene carácter reservado, aunque ello no impide que se hagan públicos los criterios generales que lo informen. Integrado en este plan de control tributario existe el plan o los planes parciales de inspección, que se basarán en los criterios de riesgo fiscal, oportunidad, aleatoriedad u otros que se estimen pertinentes. El plan o los planes parciales de inspección recogerán los programas de actuación, ámbitos prioritarios y directrices que sirvan para seleccionar a los obligados tributarios sobre los que deban iniciarse actuaciones inspectoras en el año de que se trate. Los planes de inspección, los medios informáticos de tratamiento de información y los demás sistemas de selección de los obligados tributarios que vayan a ser objeto de actuaciones inspectoras tendrán carácter reservado, no serán objeto de publicidad o de comunicación ni se pondrán de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos, es decir, el contribuyente no tiene derecho a conocer el motivo de su carga en plan, o lo que es lo mismo, el motivo por el cual se le inspecciona. Por lo tanto, la determinación de los obligados que vayan a ser objeto de comprobación tiene carácter de acto de mero trámite y no será susceptible de recurso o reclamación económico-administrativa. Inicio de oficio mediante comunicación, artículo 177.1 ORGAT notificada al obligado tributario para que se persone en el lugar, día y hora que se le señale y tenga a disposición de los órganos de inspección o aporte la documentación y demás elementos que se estimen necesarios. Inicio de oficio mediante personación, artículo 177.2 RGAT cuando se estime conveniente para la adecuada práctica de las actuaciones, el procedimiento de inspección podrá iniciarse sin previa comunicación mediante personación en la empresa, oficinas, dependencias, instalaciones, centros de trabajo o almacenes del obligado tributario o donde exista alguna prueba de la obligación tributaria, aunque sea parcial. En este caso, las actuaciones se entenderán con el obligado tributario si estuviese presente y, de no estarlo, con los encargados o responsables de tales lugares. Inicio a petición del obligado tributario, art. 149 LGT y 179 RGAT. Todo obligado tributario que esté siendo objeto de unas actuaciones de inspección de carácter parcial podrá solicitar a la Administración tributaria que las mismas tengan carácter general respecto al tributo y, en su caso, periodos afectados, sin que tal solicitud interrumpa las actuaciones en curso. La solicitud deberá efectuarse en un plazo de 15 días a contar desde la notificación del inicio de las actuaciones de carácter parcial. La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de 6 meses desde la solicitud, si bien, en caso de incumplir el plazo se entiende que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y periodo con carácter general. El órgano competente para liquidar deberá determinar si la inspección de carácter general se va a realizar como ampliación del alcance del procedimiento ya iniciado o mediante el inicio de otro procedimiento. Información a los obligados en el inicio de los derechos y obligaciones, artículo 147.2 LGT. Los obligados tributarios deben ser informados al inicio de las actuaciones del procedimiento de inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. Alcance y extensión de las actuaciones inspectoras, art. 148 LGT y 178 ORGAT. La extensión y el alcance general o parcial de las actuaciones deberán hacerse constar al inicio de estas mediante la correspondiente comunicación. Cuando en el curso del procedimiento se pongan de manifiesto razones que así lo aconsejen, el órgano competente podrá acordar de forma motivada. A. La modificación de la extensión de las actuaciones para incluir obligaciones tributarias o periodos no comprendidos en la comunicación de inicio o excluir alguna obligación tributaria o periodo de los señalados en dicha comunicación. B. La ampliación o reducción del alcance de las actuaciones que se estuvieran desarrollando respecto de las obligaciones tributarias y periodos inicialmente señalados. Asimismo, se podrá acordar la inclusión o exclusión de elementos de la obligación tributaria que esté siendo objeto de comprobación en una actuación de alcance parcial. Efectos del inicio del procedimiento inspector. A. Interrupción del plazo legal de la prescripción para liquidar e imponer sanciones, art. 68.1a y 189.3a, LGT. B.
las declaraciones o autoliquidaciones tributarias que presente el obligado tributario una vez iniciadas las actuaciones, en ningún caso iniciarán un procedimiento de devolución ni producirán los efectos previstos en los artículos 27 y 179.3 de la LGT, artículo 87.5 Orgat. C. Los ingresos efectuados por el obligado tributario con posterioridad, tendrán carácter de ingresos a cuenta sobre el importe de la liquidación que, en su caso, se practique. En este caso, no se devengan intereses de demora sobre la cantidad ingresada desde el día siguiente al del ingreso, artículo 87.5 Orgat. D. Las contestaciones a consultas tributarias planteadas respecto a cuestiones relacionadas con el procedimiento ya iniciado no vincularán a la Administración, art. 89.2 LGT. E. Inicio del cómputo del plazo máximo del procedimiento inspector, art. 150 LGT. Plazo de las actuaciones, art. 150 de la LGT. El plazo de duración de las actuaciones inspectoras será de 18 meses, a contar desde la fecha en que se notifique el acuerdo de inicio al obligado tributario hasta la fecha en que se notifique o se entienda notificado el acto de la liquidación resultante de las actuaciones. A tal efecto, y al objeto de entender cumplida la obligación de notificar, se entenderá cumplido este requisito cuando se acredite que se ha realizado un intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. El plazo será de 27 meses en los siguientes casos. Cuando la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas, 5.700.000 euros. Cuando el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades que esté siendo objeto de comprobación inspectora. Extensión del plazo, artículo 150.5 LGT. Los plazos anteriores se ampliarán en 3 o 6 meses cuando ocurra que 1. Durante el desarrollo del procedimiento inspector, el obligado tributario manifieste que no tiene la información o documentación solicitada, manifieste que no la va a aportar o no la aporte íntegramente en el plazo concedido en el tercer requerimiento. Segunda. Y aporte posteriormente la información o documentación solicitada. El plazo máximo de duración del procedimiento inspector se ampliará por un periodo de 3 meses, siempre que dicha aportación se produzca una vez transcurrido al menos 9 meses desde su inicio. No obstante, la extensión será de 6 meses cuando la aportación se efectúe tras la formalización del acta y determine que el órgano competente para liquidar acuerde la práctica de actuaciones complementarias. Asimismo, el plazo máximo de duración del procedimiento inspector se extenderá por un periodo de 6 meses cuando, tras dejar constancia de la apreciación de las circunstancias determinantes de la aplicación del método de estimación indirecta, se aporten datos, documentos o pruebas relacionados con dichas circunstancias. Suspensión del procedimiento inspector, artículo 150.3 LGT. El procedimiento se puede suspender en los supuestos que a continuación se indican. Una vez cese la causa tasada que lo ha originado, el procedimiento continuará por el plazo que reste. A. Remisión del ESPTE al Ministerio Fiscal o a la jurisdicción competente sin practicar liquidación. B. Comunicación de un órgano jurisdiccional ordenando suspensión del procedimiento inspector. C. Planteamiento por la admon tributaria actuante de un conflicto ante las juntas arbitrales previstas en la normativa relativa a las CCAA. D. Notificación al interesado de remisión del ESPTE de conflicto al comisión consultiva. E. Intento de notificación al obligado tributario de la propuesta de resolución o de la liquidación o del acuerdo que ordena completar las actuaciones, en los supuestos de firma de acta de conformidad. F. Fuerza mayor que obligue a suspender las actuaciones. Suspensión de las actuaciones a petición del obligado tributario por tiempo máximo de 60 días, artículo 150.4 LGT y 184 Orgat. El obligado tributario podrá solicitar antes de la apertura del trámite de audiencia, uno o varios periodos, de un mínimo de 7 días, en los que la inspección no podrá efectuar actuaciones con el obligado tributario y quedará suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo. Dichos periodos no podrán exceder en su conjunto de 60 días naturales para todo el procedimiento y supondrán una extensión del plazo máximo de duración del mismo. La solicitud de suspensión debe efectuarse con anterioridad a los 7 días naturales previos al inicio del periodo al que se refiere la solicitud. El órgano actuante podrá denegar la solicitud si no se efectúa en el plazo indicado en el párrafo anterior, si no concurren circunstancias que lo justifiquen o si se puede perjudicar el desarrollo de las actuaciones.
La notificación expresa de la concesión antes de que se inicie el periodo solicitado podrá establecer un plazo distinto al solicitado por el obligado tributario. Efectos del incumplimiento del plazo de duración del procedimiento, artículo 150.6 de la LGT. A. No se considerará interrumpida la prescripción como consecuencia de las actuaciones inspectoras desarrolladas. Se entenderá interrumpida la prescripción por la realización de actuaciones con posterioridad a la finalización del plazo de duración. B. Los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación realizada con posterioridad al incumplimiento del plazo de duración del procedimiento y que hayan sido imputados por el obligado tributario al tributo y periodo objeto de las actuaciones inspectoras tendrán el carácter de espontáneos a los efectos del artículo 27 de la LGT. C. El incumplimiento del plazo máximo de duración del procedimiento determinará que no se exijan intereses de demora desde que se produzca dicho incumplimiento hasta la finalización del procedimiento. Lugar de las actuaciones inspectoras, art. 151 y 174 orgat de la LGT. Las actuaciones inspectoras podrán desarrollarse indistintamente, según determine la inspección. A. En el lugar donde el obligado tributario tenga su domicilio fiscal, o en aquel donde su representante tenga su domicilio, despacho u oficina. B. En el lugar donde se realicen total o parcialmente las actividades gravadas. C. En el lugar donde exista alguna prueba, al menos parcial, del hecho imponible o del presupuesto de hecho de la obligación tributaria. D. En las oficinas de la Administración tributaria, cuando los elementos sobre los que hayan de realizarse las actuaciones puedan ser examinados en ellas. Lugar del análisis de la documentación, artículo 174.2 GAT deberán practicarse en el lugar donde legalmente deban hallarse los libros de contabilidad o documentos, con las siguientes excepciones. A. Cuando exista previa conformidad del obligado tributario, que se hará constar en diligencia, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro lugar en el que así se acuerde. B. Cuando se hubieran obtenido copias en cualquier soporte de los libros y documentos, podrán examinarse en las oficinas de la Administración tributaria. C. Cuando se trate de registros y documentos establecidos por normas de carácter tributario o de los justificantes exigidos por estas, se podrá requerir su presentación en las oficinas de la Administración tributaria para su examen, en los mismos términos el artículo 151.4 LGT. D. Cuando las actuaciones de inspección no tengan relación con el desarrollo de una actividad económica, se podrá requerir la presentación en las oficinas de la Administración tributaria correspondiente de los documentos y justificantes necesarios para la debida comprobación de su situación tributaria, siempre que estén establecidos o sean exigidos por normas de carácter tributario o se trate de justificantes necesarios para probar los hechos o las circunstancias consignados en las declaraciones tributarias. Horario de las actuaciones inspectoras, art. 152 y 182 GAT de la LGT. Si se desarrollan en las oficinas públicas, se realizarán dentro del horario oficial de apertura al público y, en todo caso, dentro de la jornada laboral. Podrán efectuarse fuera de dicho horario cuando lo requieran las circunstancias de dichas actuaciones o medie el consentimiento del obligado tributario. Si se desarrollan en los locales del obligado tributario se respetará la jornada laboral de oficina o de actividad. Podrá efectuarse fuera de dicho horario cuando medie el consentimiento de obligado tributario o cuando, sin el consentimiento del obligado tributario se considere necesario para que no desaparezcan, se destruyan o alteren elementos de pruebas o las circunstancias del caso requieran que las actuaciones de inspección se efectúen con una especial celeridad. En estos casos se requiere previa autorización del delegado o del director del departamento. Desarrollo de las actuaciones inspectoras, art. 180 RGAT. En el curso del procedimiento de inspección se realizarán las actuaciones necesarias para la obtención de los datos y pruebas que sirvan para fundamentar la regularización de la situación tributaria del obligado tributario o para declararla correcta. La dirección de las actuaciones inspectoras corresponde a los órganos de inspección. Los funcionarios que tramiten el procedimiento decidirán el lugar, día y hora en que dichas actuaciones deban realizarse. Se podrá requerir la comparecencia del obligado tributario en las oficinas de la Administración tributaria o en cualquier otro de los lugares a que se refiere el artículo 151 LGT. Cuando exista personación, previa comunicación o sin ella, en el domicilio fiscal, oficinas, dependencias, instalaciones o almacenes del obligado tributario,
se deberá prestar la debida colaboración y proporcionar el lugar y los medios auxiliares necesarios para el ejercicio de las funciones inspectoras. Al término de las actuaciones de cada día que se hayan realizado en presencia del obligado tributario, el personal inspector que esté desarrollando las actuaciones podrá fijar el lugar, día y hora para su reanudación, que podrá tener lugar el día hábil siguiente. No obstante, los requerimientos de comparecencia en las oficinas de la Administración tributaria no realizados en presencia del obligado tributario deberán habilitar para ello un plazo mínimo de 10 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del requerimiento. Trámite de audiencia, art. 183 GAT. Cuando el órgano de inspección considere que se han obtenido los datos y las pruebas necesarios para fundamentar la propuesta de regularización o para considerar correcta la situación tributaria del obligado, se notificará el inicio del trámite de audiencia previo a la formalización de las actas de conformidad o de disconformidad, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 96. En la misma notificación de apertura del trámite de audiencia podrá fijarse el lugar, fecha y hora para la formalización de las actas. El trámite de audiencia previo a las actas es obligatorio para el caso de actas de conformidad, artículo 156.1 LGT, y disconformidad, artículo 157.1 LGT. En el caso de firma de actas con acuerdo, no hay trámite de audiencia. Terminación del procedimiento inspector. Actas de inspección y liquidación. Concluido, en su caso el trámite de audiencia, se procederá a documentar el resultado de las actuaciones en las actas de inspección, las cuales constituyen las propuestas de regularización elaboradas por el actuario. Actas con acuerdo, art. 155 LGT y 186 GAT. Supuestos en los que es posible suscribir actas con acuerdo, artículo 155.1 LGT. A. Cuando para la elaboración de la propuesta de regularización deba concretarse la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados. B. Cuando resulte necesaria la apreciación de los hechos determinantes para la correcta aplicación de la norma al caso concreto. C. Cuando sea preciso realizar estimaciones, valoraciones o mediciones de datos, elementos o características relevantes para la obligación tributaria que no puedan cuantificarse de forma cierta. Tramitación de las actas con acuerdo, artículo 155.3 y 186 GAT. 1. Si la inspección entiende que puede proceder acta con acuerdo, se lo pone en conocimiento al obligado tributario. 2. El obligado tributario formula una propuesta para llegar a ese acuerdo. 3. El órgano inspector, con carácter previo o simultáneo a la suscripción del acta, debe obtener autorización expresa del inspector jefe. 4. Antes de firmar el acta, el obligado tributario debe constituir un depósito o garantía, aval o seguro de caución, que cubra el total de la deuda y la sanción en el primer caso, y la deuda, sanción y un 20% adicional de ambas cantidades, en el segundo caso. 5. Se entenderá producida y notificada la liquidación y, en su caso, impuesta y notificada la sanción, en los términos de las propuestas formuladas, si transcurridos 10 días, contados desde el siguiente a la fecha del acta, no se hubiera notificado al interesado acuerdo del órgano competente para liquidar, rectificando los errores materiales que pudiera contener el acta con acuerdo. Aplicación del depósito o garantía a la deuda derivada de la liquidación, artículo 155.5 LGT y 186.7 GAT. Confirmadas las propuestas, el depósito realizado se aplicará al pago de dichas cantidades. Si se hubiera presentado aval o certificado de seguro de caución, el ingreso deberá realizarse en el plazo del 62.2 LGT. En el caso de que se hubiese notificado liquidación rectificando los errores materiales, se seguirán los siguientes trámites. A. Si la liquidación es inferior al importe del depósito, se procederá a aplicar este al pago de la deuda y a liberar el resto. B. Si la liquidación es superior al importe del depósito, se aplicará este al pago de la deuda y se entregará documento de ingreso por la diferencia. C. Si la liquidación es superior al importe de la garantía, se entregará documento de ingreso por el importe de la liquidación. Recursos contra la liquidación derivadas de actas con acuerdo, artículo 155.6 y 7 LGT. El contenido del acta con acuerdo se entenderá íntegramente aceptado por el obligado y por la Administración tributaria.
La liquidación y la sanción derivadas del acuerdo solo podrán ser objeto de impugnación o revisión en vía administrativa por el procedimiento de declaración de nulidad de pleno derecho previsto en el artículo 217 de la LGT, y sin perjuicio del recurso que pueda proceder en vía contencioso-administrativa por la existencia de vicios en el consentimiento. La falta de suscripción de un acta con acuerdo en un procedimiento inspector no podrá ser motivo de recurso o reclamación contra las liquidaciones derivadas de actas de conformidad o disconformidad. Reducción de las sanciones en actas con acuerdo, art. 188.1a, LGT reducción 50%. Actas de conformidad, art. 156 LGT y 187 RGAT. Una vez firmada el acta de conformidad, el órgano competente para liquidar dispone de un plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la fecha del acta, para notificar al obligado tributario alguno de los siguientes contenidos. A. Se confirma la propuesta de liquidación contenida en el acta y se notificará el acuerdo al obligado tributario. El procedimiento finalizará con dicha notificación. B. Se rectifican errores materiales y se notificará el acuerdo al obligado tributario. El procedimiento finalizará con dicha notificación. C. Se estima que en la propuesta de liquidación ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas. Se notifica al obligado tributario acuerdo de rectificación conforme a los hechos aceptados por este en el acta y se concederá un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para que formule alegaciones. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada. D. Se ordena completar el expediente mediante la realización de actuaciones complementarias. Se dejará sin efecto el acta formalizada, se notificará esta circunstancia al obligado tributario y se realizarán las actuaciones que procedan cuyo resultado se documentará en un acta que sustituirá a todos los efectos a la anteriormente formalizada y se tramitará según proceda. De no notificarse alguno de dichos acuerdos en el plazo citado, la liquidación se entenderá dictada y notificada el día siguiente conforme a la propuesta contenida en el acta. Tramitación actas conformidad desde su firma hasta su liquidación. Trámite de audiencia. Firma acta conformidad. A la vista del acta de conformidad el inspector jefe realizará alguna de las siguientes actuaciones en el plazo de un mes. A. Confirmación tácita de la propuesta de liquidación contenida en las actas de conformidad. La liquidación se entiende dictada y notificada conforme a la propuesta formulada por el actuario si transcurrido el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la fecha del acta, no se ha notificado al obligado tributario un acuerdo del inspector jefe en otro sentido. B. Confirmación expresa de la liquidación propuesta en el acta de conformidad. C. Rectificación de la propuesta contenida en el acta de conformidad por errores materiales dictando liquidación expresa que debe ser notificada al obligado tributario. D. Rectificar la propuesta por error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas, notificándose dicho acuerdo de rectificación. 15 días para presentar alegaciones. Inspector jefe dicta liquidación que debe ser notificada al obligado tributario. E. Acuerdo del inspector jefe para que se completen actuaciones derivadas de un acta de conformidad, notificándose dicho acuerdo al obligado tributario. Igual a se deja sin efecto el acta incoada. Se realizarán las actuaciones complementarias que procedan por el equipo o unidad que tramitó el expediente. Trámite de audiencia. Nueva acta, con acuerdo, de conformidad, de disconformidad. Reducción de las sanciones en actas de conformidad, artículo 156.4 y 188.1b, LGT reducción 30%. Valor probatorio de los hechos respecto de los que se ha prestado conformidad, artículo 144.2 y 156.5 LGT. Los hechos aceptados por los obligados tributarios en las actas de inspección se presumen ciertos y solo podrán rectificarse mediante prueba de haber incurrido en error de hecho. Actas de disconformidad, art. 157 LGT y 188 RGAT. Supuestos. Cuando el obligado tributario se niegue a suscribir el acta. Cuando el obligado tributario la suscribe, pero no presta su conformidad a la propuesta de regularización. Cuando el obligado tributario no comparezca en la fecha señalada para la firma del acta. Tramitación. 1. Debe elaborarse un informe ampliatorio que se entregará al obligado tributario junto con el acta. 2. En el plazo de 15 días desde la fecha en que se haya extendido el acta o desde la notificación de la misma,
el obligado tributario podrá formular alegaciones ante el órgano competente para liquidar. 3. Recibidas las alegaciones, el inspector jefe dictará la liquidación que proceda, que será notificada al interesado. 4. No obstante lo anterior, antes de dictar el acto de liquidación, el inspector jefe podrá acordar la práctica de actuaciones complementarias consistentes en a. Acordar la rectificación de la propuesta contenida en el acta por considerar que en ella ha existido error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas cuando dicha rectificación afectase a cuestiones no alegadas por el obligado tributario. Se notificará el acuerdo de rectificación para que en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, efectúe alegaciones y manifieste su conformidad o disconformidad con la nueva propuesta formulada en el acuerdo de rectificación. Transcurrido dicho plazo se dictará la liquidación que corresponda, que deberá ser notificada. B. Acordar que se complete el expediente en cualquiera de sus extremos. Dicho acuerdo se notificará al obligado tributario y se procederá de la siguiente forma. A. Si como consecuencia de las actuaciones complementarias se considera necesario modificar la propuesta de liquidación, se dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta que sustituirá a todos los efectos a la anterior y se tramitará según corresponda. B. Si se mantiene la propuesta de liquidación contenida en el acta de disconformidad, se concederá al obligado tributario un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la apertura de dicho plazo, para la puesta de manifiesto del expediente y la formulación de las alegaciones que estime oportunas. Una vez recibidas las alegaciones o concluido el plazo para su realización, el órgano competente para liquidar dictará el acto administrativo que corresponda, que deberá ser notificado. Tramitación: actas disconformidad desde su firma hasta su liquidación. Trámite de audiencia. Firma acta disconformidad y informe ampliatorio. 15 días para presentar alegaciones. A la vista del acta, el informe del actuario y de las alegaciones, el inspector jefe realizará alguna de las siguientes actuaciones. A. Dictar el acto de liquidación conforme a la propuesta contenida en el acta, notificándose dicha liquidación sin necesidad de dar nuevo trámite de alegaciones. B. Dictar el acto de liquidación separándose de la propuesta contenida en el acta siempre que la rectificación afecte a cuestiones alegadas por el obligado tributario, notificándose dicha liquidación sin necesidad de dar nuevo trámite de alegaciones. C. Rectificar la propuesta por error en la apreciación de los hechos o indebida aplicación de las normas jurídicas respecto de cuestiones no alegadas, notificándose dicho acuerdo de rectificación. 15 días para presentar alegaciones. Inspector jefe dicta liquidación que debe ser notificada al obligado tributario. D. Acordar que se complete el expediente, debiéndose notificar dicho acuerdo al obligado tributario. Se realizarán las actuaciones complementarias que procedan por el equipo o unidad que tramitó el expediente. Si procede modificar la propuesta de liquidación, en este caso, se dejará sin efecto el acta incoada y se formalizará una nueva acta, que sustituirá a todos los efectos a la anterior y que se tramitará según corresponda en función de que el obligado tributario manifieste o no su conformidad con la nueva propuesta de regularización. Si se mantiene la propuesta de liquidación. 15 días para presentar alegaciones. Inspector jefe dicta liquidación que debe ser notificado al obligado tributario. Concurrencia de actas, artículo 186.8 y 187.2 GAT. Conformidad parcial. En el procedimiento inspector puede ocurrir que una vez finalizadas las actuaciones, el actuario pretenda regularizar distintos elementos de la obligación tributaria. Como se van a regularizar distintos elementos de la obligación tributaria, puede ocurrir que el interesado se muestre conforme con algún aspecto de la regularización, pero disconforme con otros aspectos de la regularización. Es decir, se produce una conformidad parcial de la regularización. En estos casos, parece razonable que se giraran dos actas distintas, una donde se refleje la regularización respecto de la que se está de acuerdo, acta de conformidad A01, y otra donde se refleje la regularización respecto de la que no se está de acuerdo, acta de disconformidad A02. Pero esta forma de proceder puede dar lugar a un problema: el interesado puede dar conformidad a determinados aspectos de la regularización que dan lugar a una devolución y disconformidad a los otros aspectos de la regularización que no dan lugar a devolución, dándose la paradoja de que la Administración devuelva un importe determinado y no sea capaz de cobrar el otro importe.
Es por eso que el reglamento determina que si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad resultara una cantidad a devolver, no se formalizarán dos actas, sino que se formalizará una única acta de disconformidad. Ejemplo: conformidad parcial donde la propuesta que se deriva de los hechos a los que se presta conformidad no resulta cantidad a devolver, art. 187.2a, RGAT. En el curso del procedimiento inspector en el que se ha comprobado el IS, ejercicio X0 de la entidad A, S.A. se ponen de manifiesto las siguientes circunstancias. La entidad dedujo indebidamente gastos por importe de 1.000 euros. No se declararon ventas por importe de 4.000 euros. No se declararon dotaciones por amortización debidamente contabilizadas por importe de 500 euros. A. S.A. acepta la regularización relativa a los gastos y a las amortizaciones, pero no admite que se ocultaran ventas por importe de 4.000 euros. En este caso se formalizan dos actas. Una de conformidad, en la que se incluyen exclusivamente los gastos deducidos indebidamente y la amortización no deducida. La liquidación propuesta en esta acta determina una cuota de 1.000 a 500, 0,25 igual a 125 euro, más los correspondientes intereses de demora. Un acta de disconformidad, que incluye la totalidad de los elementos de la obligación tributaria regularizados. La liquidación propuesta en el acta determina una cuota de 1.000 a 500 más 4, 000, 0,25 igual a 1.125 euro, de la que se deduce la cuota cuya liquidación se propone en el acta de conformidad, 1.125 a 125 igual a 1.000 euros, calculándose sobre esta cuota los correspondientes intereses de demora. Ejemplo: conformidad parcial donde la propuesta que se deriva de los hechos a los que se presta conformidad resulta cantidad a devolver, art. 187.2b, RGAT. En el curso del procedimiento inspector en el que se ha comprobado el IS, ejercicio X0 de la entidad A, S.A. se ponen de manifiesto las siguientes circunstancias. La entidad dedujo indebidamente gastos por importe de 1.000 euros. No se declararon ventas por importe de 4.000 euros. No se declararon dotaciones por amortización debidamente contabilizadas por importe de 2.000 euros. Si en este caso también se formalizaran dos actas, las liquidaciones propuestas serían las siguientes. Acta de conformidad, 1.000 a 2.000, 0,25 igual a 250 euro a devolver al obligado tributario. Acta de disconformidad, 1.000 a 2.000 más 4, 000, 0,25, menos 250, igual a 750 más 250 igual a 1.000 euro, en la que se exigiría la cuota a ingresar resultante de la regularización completa de la situación tributaria del obligado tributario y el reintegro de la devolución reconocida en el acta de conformidad por el ajuste practicado a favor del mismo. Esto supondría que al obligado tributario se le devolvieran 250 euros y que luego pudieran encontrarse dificultades para cobrar los 1,000 euro del acta de disconformidad. La obligación de formalizar una sola acta en la que se recoja la totalidad de la regularización practicada evita que se reconozca el derecho a una devolución cuando del conjunto de la regularización resulta una cantidad a ingresar. Por lo tanto, en este caso solo se formaliza un acta de disconformidad, en la que la liquidación propuesta determina una cuota de 1.000 a 2.000 más 4, 000, 0,25 igual a 750 euro, más los correspondientes intereses de demora. No obstante, en este caso, debe indicarse en la única acta de disconformidad formalizada, cuáles son los elementos de la obligación tributaria cuya regularización acepta el obligado tributario, con el objeto de que si su conducta se considera sancionable, la parte de la sanción correspondiente a estos elementos pueda beneficiarse de la reducción por conformidad del 30%. Actas con acuerdo y conformidad parcial. Además de lo comentado anteriormente, puede ocurrir que el interesado y la inspección pretendan firmar un acta con acuerdo respecto de determinados elementos de la obligación tributaria a regularizar y respecto del resto de elementos que no son objeto de acuerdo, se esté conforme con la propuesta de regularización, se esté disconforme o incluso, se esté conforme respecto de determinados aspectos y disconforme respecto a otros. En este caso, no existirá problema cuando concurra el acta con acuerdo con un único tipo de acta, conformidad o disconformidad, dado que el acta con acuerdo está garantizado su cobro por el depósito o aval. En cambio, cuando el acta con acuerdo concurra con conformidad para determinados aspectos y disconformidad con otros aspectos de la regularización, nos encontraremos con el mismo problema antes comentado. El interesado puede dar conformidad a los aspectos de la regularización que dan lugar a una devolución y disconformidad a los otros que no dan lugar a devolución,
dándose la paradoja de que la Administración devuelva un importe determinado y no sea capaz de cobrar el otro importe. Es por eso que el reglamento determina que en los casos en los que, respecto de los elementos no incluidos en el acta con acuerdo, se produce una conformidad parcial, si de la propuesta derivada de los hechos a los que el obligado tributario presta su conformidad resultara una cantidad a devolver, no se formalizarán dos actas, sino que se formalizará una única acta de disconformidad junto con el acta con acuerdo. Ejemplo: concurrencia acta con acuerdo con conformidad, art. 186.8a, RGAT. Comprobación por parte de la inspección de IRPF X0 resulta lo siguiente. Como consecuencia de la comprobación de la actividad económica resulta una regularización que aumenta la cuota en 3.000 euros. Como consecuencia de la comprobación de una ganancia patrimonial resulta una regularización de la cuota en 2.000 euros. La inspección y el obligado tributario determinan firmar un acta con acuerdo respecto de la ganancia patrimonial. Respecto de la comprobación de la actividad económica, el obligado tributario está conforme con la regularización. Se formalizarán dos actas. Acta con acuerdo A11 igual a 2.000 euros. Acta de conformidad A01 igual a 3.000 más 2.000, 2.000 igual a 3.000 euros. Ejemplo: concurrencia acta con acuerdo con disconformidad, art. 186.8b, RGAT. Comprobación por parte de la inspección de IRPF X0 resulta lo siguiente. Como consecuencia de la comprobación de la actividad económica resulta una regularización que aumenta la cuota en 3.000 euros. Como consecuencia de la comprobación de una ganancia patrimonial resulta una regularización de la cuota en 2.000 euros. La inspección y el obligado tributario determinan firmar un acta con acuerdo respecto de la ganancia patrimonial. Respecto de la comprobación de la actividad económica, el obligado tributario no está conforme con la regularización. Se formalizarán dos actas. Acta con acuerdo A11 igual a 2.000 euros. Acta de disconformidad A02 igual a 3.000 más 2.000, 2.000 igual a 3.000 euros. Ejemplo: concurrencia acta con acuerdo con conformidad parcial donde la propuesta que se deriva de los hechos a los que se presta conformidad no resulta cantidad a devolver, art. 186.8c, 1 orgat. Como consecuencia de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas con relación a la entidad A, S.A. por el impuesto sobre sociedades, ejercicio X0, la inspección considera que deben regularizarse los siguientes hechos. Se ha cedido el uso de un inmueble a una entidad vinculada sin declarar ingreso alguno por dicha cesión. El órgano actuante considera que el valor de mercado de esta operación es aproximadamente 6.000 euros. Se han descubierto ventas no declaradas por importe de 3.000 euros. Existen determinados gastos que el órgano inspector considera no deducibles por importe de 4.000 euros. Con relación a la valoración de la operación con la entidad vinculada, el órgano actuante considera que puede alcanzarse un acuerdo con el obligado tributario por el que se fije como valor 5.000 euros, atendiendo a la situación del inmueble y otras características del mismo puestas de manifiesto por el obligado tributario. El actuario solicita autorización al inspector jefe para la firma de un acta con acuerdo y comunica al obligado tributario los datos necesarios para que constituya el depósito o formalice la garantía. Respecto a los demás elementos de la regularización que va a ser propuesta por el actuario, el obligado tributario acepta únicamente la parte relativa a las ventas ocultas. Llegada la fecha fijada para la firma de las actas, con relación al IS, ejercicio X0 deberán formalizarse tres actas distintas. A. Un acta con acuerdo en la que la liquidación propuesta incluye únicamente la parte correspondiente a la operación vinculada. La deuda derivada de esta acta ascenderá a 5.000 euros 0,25 igual a 1.250 euros más los correspondientes intereses de demora. B. Un acta de conformidad en la que se propone la liquidación correspondiente a las ventas no declaradas. La deuda derivada de esta acta ascenderá a 3.000 euros 0,25 igual a 750 euros más los correspondientes intereses de demora. C. Un acta de disconformidad en la que se incluirán todos los elementos de la obligación tributaria que son objeto de regularización, operación vinculada, ventas ocultas y gastos no deducibles. La liquidación propuesta tiene en cuenta todos los incrementos de la base imponible, pero de la cuota que resulte se deduce la cuota derivada de los elementos regularizados en el acta con acuerdo y de conformidad, 5.000 más 3.000 más 4.000, 0,25, 1.250 más 750, igual a 3.000 2.000 igual a 1.000 euros a los que habrá que añadir los correspondientes intereses de demora.
Ejemplo: concurrencia acta con acuerdo con conformidad parcial donde la propuesta que se deriva de los hechos a los que se presta conformidad resulta cantidad a devolver, art. 186.8 c. 2 Gat. La sociedad anónima A, S.A. presentó autoliquidación por el IS ejercicio X0, solicitando una devolución de 1.000 euros. La inspección está comprobando la devolución solicitada, determinándose lo siguiente. Se ha cedido el uso de un inmueble a una entidad vinculada sin declarar ingreso alguno por dicha cesión. El órgano actuante considera que el valor de mercado de esta operación es aproximadamente 6.000 euros. Se han descubierto ventas no declaradas por importe de 3.000 euros. Existen determinados gastos que el órgano inspector considera no deducibles por importe de 4.000 euros. Con relación a la valoración de la operación con la entidad vinculada, el órgano actuante considera que puede alcanzarse un acuerdo con el obligado tributario por el que se fije como valor 5.000 euros, atendiendo a la situación del inmueble y otras características del mismo puestas de manifiesto por el obligado tributario. El actuario solicita autorización al inspector jefe para la firma de un acta con acuerdo y comunica al obligado tributario los datos necesarios para que constituya el depósito o formalice la garantía. Respecto a los demás elementos de la regularización que va a ser propuesta por el actuario, el obligado tributario acepta únicamente la parte relativa a las ventas ocultas. Si además del acta con acuerdo y de disconformidad, se firmara el acta de conformidad, de esta última resultaría lo siguiente. A01 igual a menos 1.000 más, 3.000 x 0,25, igual a menos 250 €, un importe a devolver al obligado tributario. Por lo tanto, y para evitar lo anterior, según el artículo 186.8 c, segundo orgat deberá formalizarse un acta con acuerdo y un acta de disconformidad. A. Un acta con acuerdo en la que la liquidación propuesta incluye únicamente la parte correspondiente a la operación vinculada. La deuda derivada de esta acta ascenderá a 5.000 euros 0,25 igual a 1.250 € más los correspondientes intereses de demora. B. Un acta de disconformidad en la que se incluirán todos los elementos de la obligación tributaria que son objeto de regularización, operación vinculada, ventas ocultas y gastos no deducibles. La liquidación propuesta tiene en cuenta todos los incrementos de la base imponible, pero de la cuota que resulte se deduce la cuota derivada de los elementos regularizados en el acta con acuerdo, menos 1.000 más, 5.000 más 3.000 más 4.000, 0,25.250 igual a menos 1.000 más 3.000 1.250 igual a 750 € a los que habrá que añadir los correspondientes intereses de demora. Bueno, ahora te buscas un ibuprofeno e intenta asimilar tantas cosas. Has elegido sabiamente.